Hola, yo soy Julisa Romero Sosa, estoy cursando el sexto semestre en la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Voy a presentar un cómic de la materia Fundamentos de la Psicología Social en el tema Antecedentes de la Psicología Social. En el primer periodo 1, que es necesidad de una disciplina como la psicología social, así se llamó el primer periodo de los antecedentes de la psicología social. Lo que pasó en el primer periodo fue que en el siglo XVIII surge el movimiento del romanticismo, también conocido como el siglo de las luces. Y aquí está un autor importante que es Jean-Jacques Rousseau. Y el romanticismo era lo que luchaba por la igualdad de los pobres. Aquí dice que se toma el pensamiento y sentimiento colectivo. Eso es lo que era la filosofía, la historia del romanticismo. Aquí, en este segundo apartado, dice que después de vencer al romántico, Herder fue una parte a guardar para Lazarus y Steinstahl siguieran sus pasos. Estos autores fueron también en el periodo 1, también hicieron grandes aportes a la psicología social. Aquí está otro autor que es Moritz Lazarus y su alias es Sirenoman. Él nació el 15 de septiembre de 1824 y fue un filósofo judío alemán. Su superpoder de este gran autor era que no es limitarse con la conciencia de un individuo, sino dedicarse a la sociedad en un conjunto. Él estudió en la Universidad de Berlín. Y su ideología de Lazarus, él decía que los psicólogos deben estudiar la humanidad desde el punto de vista histórico. Otro gran autor que fue amigo de Lazarus fue Hahim. Él no solo fue uno de sus seguidores, sino también fue su cuñado de él. Compartían los mismos ideales. Esos dos autores trabajaron juntos y fueron los primeros en utilizar el término Volkes Psychology, que se traduce como psicología de los pueblos o psicología popular. Aquí está otro gran autor del primer periodo que es Wildenwood y su alias es Wildenwood el microbusero. Wood nació el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania, y él fue quien creó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. Él fue el primer psicólogo de la psicología experimental. Dedicó 15 años de su vida. Wildenwood dedicó 15 años de su vida complementando 10 volúmenes y un anexo titulado Elementos de Psicología de los Pueblos. Todos estos autores mencionados son de la época del romanticismo. Wildenwood decía que debíamos de tener una expresión afectiva. Esa era una de sus ideologías. Otro gran autor fue Emil Durkheim. Él tenía él era un sociólogo y su superpoder descubrir hechos sociales. ¿Por qué? Porque era un sociólogo. Emil Durkheim. Emil Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Y para Emil Durkheim, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales. Los hechos sociales, los hechos reales, aquí dice que la sociedad tiene una vida propia, que se extiende más allá de nuestras experiencias personales. La sociedad tiene el poder de determinar nuestros pensamientos y acciones. Este concepto fue hecho por Emil Durkheim
de acuerdo a sus estudios realizados y las aportaciones que hizo a la sociología. Y para Emil Durkheim dice que la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Entonces dice que son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas. Los individuos, nosotros y nosotros como individuos conformamos a la sociedad. Estos son algunos de sus de las aportaciones que hizo Emil Durkheim, como representaciones colectivas. Consistía en el paradigma de las ciencias de las normas y máximas morales. Otro concepto muy importante fue sistema cultural, que fue un conjunto de sociedad o estructura simbólica donde organiza el mundo de significaciones. Colectividad, paradigmas de las ciencias de las normas y máximas morales. La división del trabajo social. La sociedad moderna mantiene cohesión o unión debido a la solidaridad. Todos estos conceptos fueron los que hizo Emil Durkheim y aportaciones a la sociología, psicología social. Durkheim decía que los hechos sociales es como la sociedad, es algo que está fuera y dentro del individuo. Al mismo tiempo adopta e interioriza sus valores y su moral. Él se basaba en los valores y la moral de cada individuo. Y también decía que la sociedad existe más allá de nosotros mismos. Ella es mucho más que los individuos que la componen. La sociedad tiene una vida que se extiende más allá de nuestras experiencias personales. Esta fue la ideología de Emil Durkheim. El sistema cultural, que fue un concepto que hizo Emil Durkheim, fue que no puede haber sociología sin sociedades, ni sociedades, si no hay individuos. Como dije, los individuos somos nosotros quien hacemos la sociología, donde nos agrupamos socialmente. Y aquí está otro autor importante que es Freud. Él nació en 1921 y él escribió Psicología de las Masas. Fue una teoría que hizo Freud, Psicología de las Masas, una aportación más a la psicología social. Y en esta teoría de las masas es que Freud en la psicología social sobre la horda primitiva, él decía que las personas en masa se vuelven criminales y no piensan con la razón. Las masas son las multitudes de personas. Así llamó Freud a esta teoría. Masas es la multitud de las personas cuando se agrupan. Y Freud aquí dice que su brillante capacidad intelectual le permitió clasificar a las masas en naturales y artificiales. Freud cuando dio a conocer esta teoría de las masas, las clasificó en dos, que fueron naturales y artificiales. Entonces serían masas naturales y masas artificiales. Las masas naturales son espontáneas, su vida es corta, son estériles, a menos que aparezca un líder. Sin en cambio, en las masas artificiales son disciplinadas, tienen una estructura, no hay igualdad, necesitan de un líder, necesitan de una unidad. Aquí está otro gran autor que es surgió igual en el periodo 1 de psicología social, que fue Scipio Siegel. Él lo que quería igual fue un sociólogo, él lo que hizo fue indagar en el mundo de las empresas, en el mundo laboral. Él quería que se mejorara el ambiente laboral en las empresas. Él les decía que cuando se mejorara el ambiente laboral en las empresas sería un alto rendimiento laboral, o sea, una alta producción. Entonces él lo que decía era que se necesitaba hacer encuestas
y demás, o sea, saber la opinión de los trabajadores para aumentar, bueno, para conocer sus necesidades y aumentar la producción de las empresas. Y aquí está. Bueno, este autor decía, cuidado, las masas son locas y criminales y ustedes son un grupo de élites. Él no creía en esta teoría de las masas, que ya estaba, que esta teoría fue hecha por Freud y los autores anteriores. O sea, él decía que esta teoría de las masas, pues no era verdad, ¿no? Y solamente decía que era un grupo de élites, o sea, puras blasfemias. O sea, él estaba en contra de estas. Entonces, aquí está un autor que su alias es Gus Gus, pero su nombre original es Gustave Le Bon. Entonces, él nació en París, Francia, Gustave Le Bon alias Gus Gus. Entonces, él un día que iba caminando en el centro con su papá, había una multitud de personas que se ven en este cuadro, eran hippies. Y bueno, el Gus Gus se preguntaba quiénes son esas personas y qué hacen. Son hippies y son un grupo de personas pacifistas que marchan por la paz mundial. Y desde ese momento, Le Bon lo que hizo fue hacer una teoría, investigar, porque se sentía muy atraído, ¿no? Por las multitudes, por esa marcha que estaban haciendo los hippies. Y bueno, esto se despertó el interés por la gente, en cómo se comportaba, ¿no? Esta era una teoría de Gus Gus que decía que por qué o cómo es que se comportaban las personas en grupos tan grandes como en un concierto, en sus marchas o alguna otra cosa. Y él decía que si habría alguna explicación de esta revuelta de personas, él se preguntaba por qué esas personas se agrupaban. Entonces él comenzó a investigar esos grupos de personas y qué eran lo que hacían, cuáles eran sus cualidades y todo esto. Entonces, lo que hizo Le Bon al concluir sus investigaciones, se dio cuenta de que era este grupo de personas, los llamaré masas. ¿Por qué masas? Porque eran multitudes de personas. Y aquí dicen, a este gran grupo de personas los llamaré masas, ya que se mueven solo en grandes cantidades y no marchan independientemente. ¿Por qué? Pues porque necesitaban de un líder, ¿verdad? Para continuar. Y aquí dice que su analogía sobre las masas de Le Bon, la analogía de las masas según Le Bon, era que cuando las personas se encuentran solas, tienen un comportamiento lógico, razonable como un hombre. Pero cuando las personas se reúnen con otras personas, o sea, una masa, estas personas se comportan emocionalmente como una mujer. Entonces, él clasificó, por decir, cuando está una persona sola, o sea, un individuo, es igual a un hombre, porque se comporta normal de acuerdo a lo que él piensa y se comporta lógico, razonable. Pero cuando este individuo está con un grupo de personas, ya sea en un concierto o en una protesta, se empieza a comportar de una manera diferente. Y decía que se comportaba emocionalmente como una mujer. Entonces hizo esta pequeña clasificación. Y también él describió las características de la masa, que fueron, el primera característica de las masas fue contagios, anonimatos y sugestión. Aquí está otro autor del primer periodo, que su nombre es Gabriel Tarde, y una de sus aportaciones fue que dividió el proceso de la comunicación en dos fases, como fue la fase tradicional y la fase de la prensa. Esas fueron sus aportaciones de Tarde, Gabriel Tarde, un autor más. Y Tarde decía que existía una comunicación tradicional. Y él definió a la comunicación tradicional como un tipo de comunicación que resulta placentera y se centra en la sugestión e igualdad.
Eso fue lo que él creía, Gabriel Tarde. La otra parte de la comunicación que propuso fue la de la prensa y tenía igualmente características como la prensa pública, la prensa articulista. Todas estas fueron aportaciones de Gabriel Tarde. Y él decía que denominó la prensa pública, para él la prensa pública es porque dentro de ella influye la decisión de las personas para elegir un artículo de su propio interés. Esto es a lo que se refería con la prensa pública, por eso era como que el concepto prensa pública, porque se necesitaba en la decisión de más personas para tomar una decisión. Aquí está lo que es clasificación de las masas. Y aquí está en este apartado de la historieta que dice, sus homies del Wundt se veían muy malandros y los más barrio, pero cuando se juntaban con otra banda les gustaba ir a los corridos. La clasificación de las masas es porque aquí se muestra dónde están en un concierto, estas personas donde están en un concierto, y aquí del lado derecho están protestando. Entonces, como lo dije anteriormente, las masas son multitudes de personas. Por eso es que están aquí, en un concierto y en una protesta. Y dicen, cuando terminó su libro, o sea, cuando Wundt terminó su libro, se fue a festejar con sus compas y fueron a un concierto de los Cumbia Kings. Pero a la salida del concierto, cuando transitaban por las calles del barrio pesado, se encontraron con otro grupo de amigos y el pobre de Wundt se le ocurrió empezar una batalla de rap. Entonces, Wundt se quería lucir aún más, se quería lucir más con sus colegas y comenzó a vender su libro. Y después de esto, de empezar a vender su libro, hizo una serie de conferencias para promocionar su teoría. Y un día, cuando Wundt salió de una conferencia, Wundt quería pasar por el barrio de Durkheim, del autor Durkheim, y en esos malandrines no se dan bien y se armó la pelea de pueblos. Entonces aquí hubo una batalla de autores que fue William Wundt y Emil Durkheim. O sea, ellos no compartían los mismos ideales, ellos no, uno y otro se atacaban. Por eso es que se originó esta pelea. Después, Wundt empezó a huir, ¿no? Por todas estas problemáticas que tenía con Emil Durkheim. Y atraparon a Wundt, ¿no? Pues por sus teorías, ¿no? Porque no todos estaban de acuerdo con él. Y pues desapareció varios días Wundt y cuando apareció este autor, Wundt el malandro, pues murió. Todo Wundt murió por esta batalla. Y aquí ya comienza lo que es el periodo 2, el periodo 2 de los antecedentes de la psicología social, y el periodo 2 se llama reacción a la gran teoría. Lo que pasó en este periodo 2 de psicología social fue que esto surgió en el siglo XIX. Este segundo periodo se dio en el siglo XIX, donde se dio una gran producción de teorías. Y aquí fue donde llegó a la psicología social. Subdominio, la psicología social debe ser una rama de la psicología. Fue donde se adentró más al contexto de la psicología social en el siglo XIX ya. En el siglo XIX surgió un abandono de las teorías y de acuerdo al abandono de las teorías se dio lo que fue la primera tensión.
En la primera tensión se dio que en Estados Unidos se basaba en el conductismo. En Estados Unidos, en este país, se basaba el conductismo, o sea, no conocía nada de los otros autores. Para ellos, el conductismo. Y aquí dice, la colectividad no tiene características, el individuo sí. La teoría no tiene sentido, hay que ser experimentalista. Entonces, aquí hubo una pelea de estos dos autores, o sea, eran contrincantes porque no compartían los mismos ideales, que fue William y Edward Rose. Entonces, hubo una pelea porque William decía que la teoría que determinaba la conducta humana eran los instintos. Él decía que por los instintos se determinaba la conducta humana, pero Edward Ross decía que eran los factores externos. Entonces, como no congeniaban, pues ellos dos tuvieron conflictos. Aquí dice que durante el siglo XIX se produjeron el auge de las teorías, surgieron unas nuevas teorías. Y bueno, estos dos autores de William y Rose, ellos peleaban porque decían, a ver, ¿cuál es la teoría que determina mejor a la conducta humana? Entonces ellos se seguían peleando y peleando. Aquí está otro autor que es Floyd Alford. Entonces, él intenta comprender y explicar, ¿no? ¿Qué es el pensamiento, sentimientos, conducta? A él también le interesaba la conducta humana, presencia real y todas estas cuestiones de Floyd Alford. Y Floyd Alford decía que el individuo es el motor que genera el cambio en la sociedad. Él también hizo grandes aportaciones a la psicología social. Y él tenía un hermano, Alford, y aquí se dio la lucha de los hermanos Alford. Y dice, mientras que los hermanos Alford luchaban en busca de nuevas ideas y teorías que ayudaran en lucha en el campo de la psicología, existía el vencimiento, los mitos de la psicología social. Ellos querían desmentir los mitos en la psicología social que ya eran, que según ellos eran hechos por los autores anteriores en el primer periodo. Alford rechazó el concepto del instinto y de las aportaciones colectivas y aporta nuevas teorías del comportamiento. Lo que hizo Alford fue aportar nuevas teorías al comportamiento. Y también rechazó el concepto del instinto y de las aportaciones colectivas y aporta teorías del comportamiento, porque lo que le interesaba en sí, pues, era estudiar el comportamiento, cómo es que se estructuraba. También Alford habló sobre su triunfo contra sus demás contendientes acerca de la conducta de las personas. Era otra cuestión que a Alford le interesaba. Y bueno, esta teoría de Alford produjo una reacción, ¿no? Produjo una reacción. ¿Y qué fue lo que se produjo, ¿no? Cuando Alford dio a conocer su teoría? Bueno, pues se produjeron que fue el alejamiento de los problemas sociales, desconceptualización del individuo, abandono de la producción de esta teoría. Fueron muchas cosas las que se dieron, ¿no? O sea, fue un gran impacto esta teoría que se estaba dando. Y aquí está el periodo 3. En el periodo 3 fue llamado el auge de la psicología social. Ya como tal estaba la psicología social en el periodo 3. Y aquí dice, corría el año de 1930. Estados Unidos pasaba por una crisis económica. Las personas se suicidaban por la falta de empleo y recursos económicos. A este momento se le llamó la Gran Depresión. Así es, entonces en el año 1930 se formó un momento al cual se le llamó la Gran Depresión. Y debido a la Segunda Guerra Mundial hubo una migración de pensadores europeos a Estados Unidos. Todos estos europeos que se ven aquí del lado derecho fueron los que emigraron a Estados Unidos. Entonces, entre ellos, los que emigraron a Estados Unidos fue Freud,
Lewin, Herder, todos ellos hicieron aportaciones a la psicología social. Entonces, aquí está Kurt Lewin. Kurt Lewin fue uno de los que emigró a Estados Unidos. Y dice que fue un psicólogo alemán nacionalizado estadounidense. Fue pionero de la psicología social experimental y desarrolló algunos conceptos. Los conceptos que desarrolló Lewin fue dinámica de grupos, investigación-acción, grupos T y la teoría de campo. Estas fueron las teorías y los conceptos que Kurt aportó a la psicología social, porque aquí ya se estaba viendo el auge de la psicología social. Este concepto de investigación-acción fue lo que hizo dar a conocer Lewin, y aquí están todas las características que componen el proceso de la investigación acción-acción. Una de ellas es la insatisfacción con el actual estado de las cosas. También evaluación de los efectos de la acción. Y aquí está el último periodo ya de los antecedentes de la psicología social, de cómo surge la psicología social, y fue en el periodo 4, y este periodo 4 fue llamado la crisis. Y aquí está nuevamente Gus Gus, su nombre original es Le Bon, ¿no? Él lo que hizo fue aconsejar a una amiga, porque su amiga decía, no entiendo lo que implica casarme, yo quiero ser más, porque ella no se quería casar. Entonces, Le Bon, alias Gus Gus, le dijo, no te preocupes, todos somos diferentes y queremos cosas diferentes. Eso no debe de causarte confusión. O sea, él apoyaba esta teoría de que no todos se deberían de casar. Al enterarse de esto, bueno, finalmente cuando su amiga de Gus Gus habló con él, ella ya no se casó por todas las cuestiones que su amigo le dijo, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con que se casara o no se casara. Entonces, Gus Gus ya no se, su amiga de Gus Gus ya no se casó. Y aquí dice, al enterarse de esto, Gus Gus no criticó a su amiga y le explicó que todo estaría bien. Entonces, tras unos días, la plática de su amiga decidió seguir sus estudios y rechazó casarse. Así que Gus Gus se convirtió en un héroe para su amiga, lo que logró que varias personas se convirtieran en sus seguidores por su pensamiento. Así es gracias a que Gus Gus, su nombre original, Le Bon, rechazara esto del casamiento, el patriarcado, pues generó que varias personas se convirtieran en sus seguidores por su pensamiento. Y esto fue todo lo que abarcó el periodo 4, la crisis, objeto de estudio de la psicología social. Va a ser el próximo número. Entonces, eso sería todo de la exposición. Ya abarcamos los 4 periodos de los antecedentes de la psicología social. Entonces, te voy a hacer 3 preguntas para ver si entendiste mi exposición. Prende tu micrófono porque ya te voy a preguntar. Ok. A ver, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿en qué siglo surge el romanticismo? Surgió en el siglo XIX, llamado también el siglo de las luces. Ajá. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las 2 clasificaciones que hizo Freud en la teoría de las masas? Las clasificó en 2, naturales y artificiales. Ya la última pregunta. Es William Wood, ¿quién fue el creador del primer laboratorio en psicología experimental? El creador fue Wilhelm Wundt, del primer laboratorio psicológico experimental. Wilhelm Wundt fue el que lo creó. Sí.
Sí, 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 ya nada más esas preguntas. ¿Tienes dudas hasta aquí de todo lo que te expliqué? Ni una duda, todo claro, todo bien. Bueno, entonces ya sería todo. Ya. Esto sería todo por parte de los antecedentes de la psicología social y hasta aquí termina la exposición. Ay.